Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, viernes 29 de abril de 2022, episodio número 234 de Fluent Spanish Express Podcast, y despedimos el mes de abril. Hoy es el último episodio del mes de abril. El lunes ya estaremos en mayo y bueno, pues el lunes, como siempre, vuestras preguntas serán las protagonistas. Un episodio hoy un poquito diferente para despedir este mes de abril, y es que, bueno, es un episodio que sinceramente necesito contaros algunas cosas, necesito, pues sacar de dentro algunas cosas que tengo aquí, que, bueno, pues tengo que compartirlas con todos vosotros, con todas vosotras, y que, bueno, me vais a permitir que lo haga en este episodio de hoy de viernes, que estamos ya casi de fin de semana, y bueno, a cambio, pues voy a daros algo y os voy a dar estadísticas, os voy a hacer lo que en inglés se llama comúnmente un Open Metrics, o en español unas métricas abiertas, o como queráis traducirlo, que es básicamente pues un poquito de cotilleo. Os voy a contar algunas estadísticas, algunas curiosidades del podcast, de Fluent Spanish Express Podcast, y bueno, pues lo voy a hacer para aprovechar a contaros también algunas cosas que quiero recordar y algunas cosas que necesito contaros sobre el podcast. Además, hoy, al ser un episodio así un poco también diferente, tampoco ni siquiera voy a contaros que os suscribáis a la membresía en www.fluentespanish.express. No voy a hacer ni siquiera esa publicidad, porque simplemente os quiero contar algunas cosas. Y es que el podcast está a punto de cumplir 11 meses, lo estrené el 10 de junio de 2021, hace casi 11 meses, estamos ya pues a apenas una semana y media de cumplir los 11 meses, y bueno, va camino del año, y durante todos estos casi 11 meses, como yo supongo que sabéis, he publicado durante todos los días, de lunes a viernes, todos festivos, hiciera sol, lloviera, nevase, o sea, estuviera enfermo, da igual, aunque fuera festivo, todos los días de lunes a viernes he estado aquí, he publicado todos los días, incluso estando de viaje. Os he contado en algún episodio que incluso he llegado a grabar dentro de un coche, o sea, mil y una peripecias, incluso los días en los que no me apetecía absolutamente grabar nada, días que grabé a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, otros a las 12 de la noche antes de irme a dormir. Bueno, un montón de cosas que, bueno, pues no dejan de tener mérito. 11 meses ya, son 11 meses publicando todos los días, y que, bueno, pues esto es una de las cosas que me gustaría recordar. En total ya van 234 episodios, y los muchos que vendrán. Y bueno, pues ahora sí ya os cuento algunas curiosidades, y es que a día de hoy el podcast lleva, en estos momentos lo estoy mirando aquí, 58.756 escuchas o descargas. Voy a decir a lo largo del episodio mucho escuchas o descargas, porque, bueno, pues las estadísticas que sirve la plataforma del podcast, pues, son gente que escucha el podcast o que se lo descarga directamente a su dispositivo, porque ya sabéis que podéis descargarlo y al final a lo mejor no lo escuchan. Pero bueno, en principio el podcast a día de hoy lleva 58.756 escuchas o descargas. O sea, bueno, tengo que decir que esto ha sido un poquito exponencial. Tardé unos 6 meses en llegar a las 25.000 escuchas, y luego en la mitad de tiempo, en 3 meses, pues llegué a las 50.000, y ahora ya en estos días pues ya van unas cuantas, unas casi 8.000. Bueno, está bien. El episodio que más escuchado del podcast es el primero que tiene casi 1.000 escuchas. Lógico, porque normalmente cuando alguien descubre este podcast pues suele empezar por el primero. Tengo que reconocer que el primero lo grabé en su día con contando algunas cosas de cómo creía que iba a ser el proyecto, de cómo creía que iba a ser todo este podcast, y tengo que reconocer que unos meses después ese mismo episodio lo volví a grabar, con lo cual, contando un poquito más ya cómo tenía toda esta estructura del podcast, en los que, bueno, por ejemplo, los lunes hablaba resolvía las preguntas, los martes hablaba de costumbres españolas, los miércoles hacía recomendaciones, los jueves hablaba de expresiones, y los viernes pues hablaba un poco de tema así libre, un poco como estoy haciendo hoy. Entonces ese episodio lo grabé de nuevo para que cada persona, como estaba viendo que ese episodio era el que más escuchaba, pues obviamente quise que ese primer episodio fuera un poco representativo de lo que era el podcast en el momento en el que lo volví a grabar, ¿no? Y bueno, pues entonces ese podcast, como os digo, ese episodio son casi 1.000 reproducciones. Luego los siguientes 4 o 5, los primeros 4 o 5 episodios del podcast son también los más escuchados, supongo que porque, bueno, pues una persona que empieza con el primero, pues va con el segundo, con el tercero, con el cuarto y con
con el quinto, episodios de los que en realidad no estoy nada orgulloso, pero bueno, también es verdad que por algún sitio hay que empezar y desde luego que no se puede hacer las cosas bien sin práctica, con lo cual, bueno, pues a día de hoy mi nivel haciendo el podcast creo que es un poquito mejor que aquellos episodios, pero bueno, no deja de ser anecdótico. Y una cosa que es interesante es que el segundo episodio, que se llama Fluent Spanish Challenge, pues hago ahí un llamamiento para los estudiantes que quieran hacer un challenge, un reto de español. Y bueno, pues es un reto que lancé cuando no escuchaba, por supuesto, el podcast absolutamente nadie y por tanto no tuvo ningún éxito. Entonces, bueno, pues digamos que es muy curioso que el segundo episodio es sobre un tema que ni siquiera existe. Así que imaginaos qué gracia cuando alguien escucha el primero, luego escucha el segundo y dice, pero esto no existe. Pero bueno, de todas maneras, si escucháis ese episodio, el enlace que estaba en la descripción de ese episodio va directamente a la newsletter, con lo cual, bueno, pues os podéis suscribir a la newsletter y ya está, no pasa nada, en www.fluentespanish.express/newsletter. Bien, venga, ahora vamos a empezar ya un poco más con la chicha. Ya os he dicho que 58.756 escuchas. Bueno, algunos pueden pensar que muchas, otros pueden pensar que pocas. Yo, después de 11 meses de trabajo todos los días, os puedo asegurar que yo estoy muy contento, aunque, como os digo, pues el podcast yo tengo la esperanza de seguir mucho tiempo haciéndolo, así que pues os digo que esto quedará dentro de unos años en anecdótico. Dicho esto, el episodio más escuchado después de todos estos, digamos que no por ser el primero o los primeros, sino que es un episodio de hace unos 50 episodios, el 184. Joder, ¿50 episodios justo? No, 50 no. Sí, 50 episodios, ya no estoy fatal con las matemáticas. Y el episodio se llama Escapando del nivel intermedio, mi propia experiencia. Ahí tiene casi 450 escuchas, un poquito más de 450 escuchas. Y es un episodio en el que hablo un poco de qué estoy haciendo para intentar escapar del nivel intermedio. Es el nivel intermedio con mi inglés, ¿vale? Es una especie de, unos consejos o cosas que hago, unas prácticas que hago para intentar salir o conseguir mejorar mi nivel de inglés. Y bueno, pues por supuesto que son consejos que se pueden aplicar a la aprendizaje de cualquier idioma, en este caso el que a vosotros interesa, que es el español, con lo cual pues es un episodio que, bueno, pues la verdad que es bastante escuchado. Es un episodio además que a mí me gusta, porque además lo grabé de una manera, pues no sé, ni siquiera creo que tenía guión, simplemente fui contando lo que yo estaba haciendo con mi inglés y bueno, pues la verdad es que es un episodio que os recomiendo que escuchéis porque creo que, bueno, si estáis en ese desierto, en esa odisea en el desierto que es el nivel intermedio de español, pues os puede ayudar un poquito. Así que bueno, después de ese episodio, otro episodio también que fue muy escuchado fue uno que se titula Así vivimos los españoles las supersticiones, que es el episodio 166, unas semanas antes que el del nivel intermedio, y en el que hablo, pues por supuesto, de las supersticiones, de algunas de las supersticiones que tenemos los españoles, y bueno, pues tiene unas 425 escuchas o descargas, un poquito menos que el de Escapando del nivel intermedio, y bueno, pues está muy bien también, es muy interesante porque además cuento cosas, pues que, bueno, sobre, como os digo siempre, que nos cuentan los libros, cosas de supersticiones, cosas que vivimos los españoles y que creo que son muy interesantes. Más allá de eso, bueno, la mayoría de los episodios del podcast suelen tener entre 200 y 350 descargas o escuchas, o sea, más o menos todos los episodios que publico en las últimas semanas tienen eso, entre 200 y 350. Los episodios de las últimas semanas están más tirando hacia las 300 descargas, con lo cual entiendo que en las próximas semanas pues seguramente estarán en 400, 450, o sea, ya empezarán a subir un poquito más el nivel de escuchas, pero los primeros meses del podcast, que la verdad es que no me escuchaba ni mi abuela, pues andan en torno a las 100, 150 descargas, con lo cual, bueno, pues hay un momento, en el mes de agosto más o menos, que se nota un pequeño salto, ahí en el nivel de las escuchas, de las 100 a las 200, y bueno, pues una curiosidad muy interesante es que tardé 2 meses y 2 días exactamente, o sea, empecé el podcast el 10 de junio y el 12 de agosto conseguí un objetivo que era que se escucharan más de 100, se escuchaban más de 100 episodios en un solo día, o sea, 100 oyentes o 100 escuchas en un solo día, más de 100 escuchas en un solo día, lo cual, bueno, para mí fue un auténtico hito. Desde entonces
La verdad es que, bueno, ahora ya es muy fácil que pase de las 100 escuchas porque, bueno, pues normalmente normalmente no, siempre paso de las 100 escuchas cada día, por supuesto. Ahora ya el podcast es un poquito más escuchado, pero en aquel momento recuerdo que lo viví con una enorme felicidad porque, bueno, pues imaginaos estar haciendo un proyecto durante 2 meses, más de 2 meses, todos los días y pues no saber muy bien o pensar que nadie te está escuchando, pues tener esa estadística de más de 100 escuchas para mí fue un hito y la verdad es que estuve muy feliz. El día que más escuchas ha tenido el podcast, y este es interesante, ha sido hace apenas 8 días, el 21 de abril, pues con 976 escuchas. Me quedé a unas poquitas escuchas de las 1000 escuchas. Lo cual, pues sigue siendo un objetivo a batir, conseguir esas 1000 escuchas. Y otra cosa curiosa es que nunca he conseguido alcanzar las 10.000 escuchas en un solo mes. El mes pasado, pues conseguí 9.099 escuchas en un mes. Este mes, bueno, parece que puede ser el mes en el que pase de las 10.000 escuchas. Yo creo que todo apunta a que sí lo conseguiré. Pero, dicho todo esto, estas estadísticas que al final, como digo, no dejan de ser números, son datos, pueden ser incluso fríos, que si los analizas desde el punto de vista, pues, por ejemplo, en una tabla de Excel son números, no son emociones, ni son nada, pues si me tengo que quedar con algo de estos 11 meses, de estos casi 11 meses de podcast, me quedo con algunas cosas que me parecen interesantes. Bueno, la primera de ellas son los mensajes que recibo de vez en cuando de algunas personas que pues me agradecen que haga el podcast y además no solo eso, sino que me cuentan historias de su propia vida. La verdad es que recuerdo concretamente 2-3 mensajes que, no os voy a decir, la verdad es que incluso te hacen llorar, ¿no? De historias muy digamos, no sé cómo decirlo, sentimentales y que, pues, de gente que te escribe con el corazón en la mano y que a mí la verdad que me emociona y que la verdad que cada vez que recibo uno de esos mensajes en realidad pienso que todo esto merece la pena y que es un trabajo que es muy sacrificado, son muchísimas horas de trabajo, muchísimas, o sea, no os podéis imaginar, o quizás sí, todo el trabajo que lleva esto que hago, pero a veces recibir un solo mensaje, a veces no somos conscientes del efecto que tienen en los mensajes este tipo de cosas que pues quizás una persona puede decir, mira, yo no tengo por qué escribirle un mensaje a una persona que estoy escuchando, de la que estoy escuchando un podcast, pero la verdad es que estas cosas son muchas veces lo que hacen que funcionen los proyectos porque pues ya os digo que es mucho trabajo, muchas horas y al final pues estas cosas de alguna manera alimentan, las emociones alimentan. Así que yo os agradezco enormemente a todas las personas que me escribís mensajes de apoyo, que me contáis vuestras historias, gente que me escribe que dice que quiere venir al podcast y viene al podcast y nos cuenta su historia. O sea, todas esas cosas yo la verdad que os digo que es quizás lo más importante que me ha pasado en este podcast y lo que más me emociona y me ayuda a seguir adelante con el proyecto. Y la otra es también que es que, como os digo, pues al final son muchas horas, es mucho trabajo. Este podcast lo hago para intentar pues tener o que el proyecto de Fluent Spanish Express, la membresía, pues consiga suscriptores porque a mí me gustaría seguir haciendo todo esto mucho tiempo y al final pues también otra de las cosas con las que me quedo es que algunas personas que me conocen a través del podcast y que luego pues van a la página web en www.fluentespanish.express, que se suscriben a la membresía, que son 5 euros al mes, que en realidad si lo pensáis no es nada. Y en realidad lo que hacen es apoyar este proyecto, apoyarme a mí también y de alguna manera, pues como os digo, darme energía para seguir adelante con el proyecto. Y pues la verdad es que, como os digo, estas cosas son cosas que para mí son muy importantes y como os digo, yo hago todo esto
muy ilusionado, tengo siempre, os engañaría, os mentiría si os dijera que todos los días hago el podcast con la mayor ilusión del mundo, pero sí es cierto que, digamos, el 95, el 97, el 98% de las veces que hago el podcast lo hago con toda la mayor alegría del mundo, sobre todo porque lo disfruto mucho cuando estoy delante del micrófono. Y luego ya os digo que cuando recibo este tipo de mensajes, cuando un nuevo suscriptor en la membresía, pues para mí es muy emocionante, porque cada vez que pasa eso, os puedo asegurar que esté haciendo lo que esté haciendo, lo dejo y de repente pues me pongo a celebrar, muy contento de que otra nueva persona pues esté apoyando este proyecto. Y bueno, pues estas cosas, quizás, este episodio de hoy me apetecía hacerlo, me apetecía contaros un poquito también lo que hay detrás de todo esto, porque al final esto es un trabajo también muy solitario. Estoy yo delante del micrófono, no recibo, muchas veces estás haciendo episodios uno detrás de otro y no recibes feedback, y eso es un poco a veces duro, porque bueno, pues no sabes exactamente si lo que estás haciendo está ayudando a alguien, si le gusta a la gente, y bueno, pues entonces a veces no es sencillo ponerse delante del micrófono, porque bueno, pues como os digo, a veces falta esa cosa de saber si lo que estás haciendo tiene sentido. Así que bueno, dicho esto, muchísimas gracias a todas las personas que escucháis el podcast, muchísimas gracias a todas las personas que de alguna manera pues me habéis apoyado, me habéis mandado algún mensaje de vez en cuando, me habéis dicho cualquier cosa, cualquier palabra de ánimo, ya os digo que es muy importante. Y también, por supuesto, a todas las personas que a lo largo de este tiempo, de estos 11 meses, pues os habéis pasado por la membresía de Fluent Spanish, por las personas que habéis empezado desde el principio, casi el principio, y que seguís allí, las personas que habéis estado unos meses y os habéis ido, también muchísimas gracias a todos y a todas, porque de alguna manera me he sentido muy, muy apoyado, muy querido por vosotros. Y pues, no tengo nada más que decir hoy. Esto termina así un poco chof el episodio, pero deciros que el lunes volveremos con más y con mucho más, con más cosas, y seguiremos intentando ayudaros a llevar vuestro español al siguiente nivel. Así que nos vemos el próximo lunes, que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.